Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el pastor Jorge Lamora, del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Aleluya. Le damos gracias al Señor por un miércoles más en este nuestro nuevo programa de estudios bíblicos, En Camino a Damasco. Aleluya. Gracias te damos, Padre, porque estamos haciendo tu voluntad, mi Dios. Estamos haciendo tu obra. Estamos haciendo lo que tú nos has permitido hacer. Tú eres el que permite que todo suceda. Tú nos llamas con un propósito y ese propósito tú lo cumples al pie de la letra. En todo momento y a toda hora tú te glorificas. Te pedimos que permitas que el Espíritu Santo de hoy, que está aquí ya en este momento, que pueda hacerles llegar los estudios de la manera que tú lo planeaste. Tú me dijiste que había un pueblo llamado mundo allá afuera, que tú conoces pero que ellos desconocen de ti, y que tú querías que ellos llegaran a tener un encuentro personal contigo. Por eso le diste título a este programa de estudios, y queremos hacer siempre tu voluntad. Y aquí estamos. Me dijiste también que querías comenzar desde el principio, y desde el principio vamos a comenzar. Y vamos a comenzar hoy en Camino a Damasco, presentándole a este pueblo llamado mundo el Dios amor. El Dios que todo lo creó con amor. Un Dios que no falla, un Dios que no miente, un Dios lleno de amor y misericordia. Aleluya. Para ese mundo que Él quiere que le conozcas. Él quiere que tú le conozcas y está usando a este siervo como a muchos otros. Le damos gracias al Señor por haberme escogido a mí. Y para comenzar hoy presentándote a este Dios de amor, vamos a comenzar en el Evangelio de Juan. Capítulo 1, el Señor dijo, vamos a comenzar en los principios, y aquí la revelación que le dio Jehová a este siervo, a este apóstol, le reveló y le confirmó la revelación que le dio a Moisés en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, el cual yo le llamo el libro de la revelación del pasado. Y le confirmó aquí, le confirmó al apóstol Juan en su primer versículo, dice: en el principio era el verbo, vamos a leerlo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Antes de volverlo a leer para entrar en la dinámica del estudio, les recomiendo a todos los que están escuchando que ya el Señor los escogió, que se preparen. Un buen estudiante siempre tiene lápiz y papel, porque un buen estudiante tiene que tomar notas sin que el maestro le mande a tomarlas. Y eso te está diciendo el Señor hoy. Toma notas para que puedas entender estos estudios, estudiar en ellos, reflexionar en ellos, y empieces a conocer este Dios que te voy a presentar hoy. Espero tengas papel y lápiz, porque vamos a volver a comenzar en el versículo 1 del Evangelio de Juan. Dice: en el principio era el verbo. El verbo significa la palabra. En el principio era la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. Dice, y el verbo era con Dios. Es decir, y la palabra era con Dios. Dice, y el verbo, la palabra, era Dios.
Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Hay una garantía, hay un respaldo de esta palabra que te está diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a volverte a leer este versículo número 3. Dice, todas las cosas por Él. ¿Quién? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Él, sin la palabra, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Volviendo a este versículo 1 del capítulo 1, hay algo importante. El Señor habló de los principios. Hay que enseñar el comienzo. Hay que enseñar y hay que enseñar a un pueblo que no conoce a Dios desde el principio. La importancia del principio es que una vez que entendemos el principio, el resto se hace fácil. Y la palabra dice aquí, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo. En el principio. ¿Qué principio? Vamos a llegar ahí. Vamos a ir al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, llamado el semillero de la Biblia, el libro de la revelación del pasado que le dio el Dios de los cielos, el Cristo de la gloria, a Moisés. A través del Espíritu Santo le habló y le dijo, inspírate a escribir lo que yo te voy a dar. En aquel tiempo Moisés estaba en camino hacia la tierra prometida con un pueblo de más de 2 millones de personas. Nadie conocía, simplemente seguían a Moisés, pero mi Dios le reveló a Moisés el principio. Era necesario que se pudiera revelar cómo fue creado todo. Mi Dios tenía que dejarle saber a Moisés la primera revelación de sus 4 revelaciones. Espero estés anotando. Mi Dios tenía que dejarle saber a Moisés, el que escribió los 5 libros del Pentateuco, empezando por este. Le dejó saber la revelación, su primera revelación de todo, es decir, la creación. Y lo llevó y le dijo, escribe. El Espíritu Santo inspiró a este hombre de Dios, escogido por Dios, para que enseñara al pueblo y al mundo entero a través de esta palabra, de la autoridad de esta palabra, y con el poder del Espíritu Santo escribió. Y dice así, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio. ¿En qué principio? ¿Cuando Dios arregló la tierra o adornó la tierra? No. En el principio significa aquí en la distancia infinita de un Dios que siempre ha existido, en su eterna e infinita distancia, en un momento donde Él le quiso. No explica la Biblia, no nos deja saber en qué momento. Para aquellos que le dan edad a la tierra, para aquellos que la Biblia es bien específica, dice en el principio, porque Él es el dueño de todo. En ese principio del que habla la Biblia, dice la Biblia que creó Dios. En ese principio, en esa distancia eterna e infinita del Dios que siempre ha existido, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Como pueden ver, los cielos está en plural, quiere decir todos los cielos. Algún día llegaremos a saber de que existen 3 cielos. No estamos para eso hoy. Vamos a empezar desde el principio y no vamos a tratar de correr antes de caminar. Pero aquí dice que en esa distancia pasada y eterna, Jehová creó los cielos y la tierra. Hay una garantía, hay un
respaldo de que es Jehová el que creó todo lo que existe. Los cielos y la tierra. Incluye la tierra porque es parte de todos los cielos. ¿Por qué? Porque cuando habla de los cielos está hablando del universo en su totalidad. Dios en su propia naturaleza creó el universo. Es decir, la palabra que nos habla Juan, en el principio el verbo que era con Dios y que era Dios. Es decir, en el principio el Cristo que era con Dios y que era Dios. La palabra habló, confesó y el universo se formó, se creó. Un universo que para ti y para mí es infinito, pero que fue creado por Él. Y todo lo que existe, dice la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que existe en el universo que para ti y para mí es infinito está en la presencia de Dios. No hay nada que se escape de la presencia de Dios en ese universo. Todo lo conoce, todo lo creó conforme a su voluntad y conforme, escucha esto, y conforme a su perfección. Y conforme a su perfección. Todo lo que ha sido creado y establecido en ese universo está en armonía, total armonía con la perfección de Dios. O todo lo que ha sido creado en ese universo está hecho, creado perfectamente. Ha sido creado perfectamente por Dios. No hay dudas, porque la palabra en Génesis dice que en ese principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo creó todo a una vez. Solamente eso puede hacerlo Dios, nadie más. Creó los cielos y la tierra. Nos está dando un respaldo, una garantía. La palabra está hablando la verdad de lo que sucedió porque lo garantizó Dios. Siempre les he enseñado a través de los años en nuestras prédicas, en nuestros mensajes, cuando llegamos a este libro, de que esta es la firma de papá. Papá firmó el libro para dejarle saber a Moisés de que él es el creador de todo lo que existe. Cuando nos vamos a la ciencia, cuando nos vamos a la astronomía, siempre existen diferentes preguntas y muchas respuestas, pero nunca tienen la exactitud. No pueden dar o respaldar lo que ellos dicen porque está constantemente en cambio. De acuerdo a los experimentos, de acuerdo a lo que ellos buscan, siempre está constante al cambio. No hay una constancia en esa verdad. Siempre cambia, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos está garantizando a todos que hay un creador. Y ese creador es el que quiere que tú le conozcas. Porque ahora vas a ver, vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir trabajando poco a poco, no estamos apurados. Queremos que puedas entender quién es este creador, sus atributos, su amor, su misericordia, su gracia. Todo lo que le pertenece a ese Dios que es solamente de Él. Ese incomparable Dios. Y nos dice la palabra en este libro, la revelación que le dio a Moisés. Tienes que anotar. Anota, porque esto es revelación de papá a través de esta palabra de autoridad confesada con el poder del Espíritu Santo, el cual inspiró a ese siervo de Dios a escribir exactamente lo que le indicó y lo que le reveló Dios a través del Espíritu Santo. La inspiración de esta palabra solamente viene del poder de Dios, de la tercera persona de la Trinidad. Tenemos que aprender que
lo que nos está enseñando este Dios aquí hoy es que nos está respaldando a través de su palabra que eres el creador de todo lo que existe en el universo y su plenitud perfecto, creado en perfección por un perfecto Dios. No existe una burbuja que se inflamó y tuvo una explosión. No existe que tomó calentura, nada de eso. Todo eso varía, todo eso son especulaciones de hombre, todo eso no es basado en la palabra de Dios. No quieren aceptarlo, pero porque nunca han leído la Biblia. Muchos de ellos nunca han leído la palabra de Dios porque la palabra de Dios es bien específica. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios en el principio, en ese principio de su naturaleza que nunca fue creada, sino es Él, el Dios que siempre ha existido, creó los cielos y la tierra. Y aunque Él no está en ese universo, su naturaleza es aparte a la naturaleza del universo, pero Él, su gloria resplandece en toda su creación. Su gloria resplandece en toda la creación del universo. Hoy por hoy, con los adelantos tecnológicos y con todo lo que tenemos, ya no simplemente podemos imaginarnos. Ya hay muchos videos, ya hay muchas fotos de ese gran universo, simplemente de nuestra galaxia Vía Láctea. Pero bueno, podemos ver los colores del corazón de Dios. Podemos ver con qué magnitud de perfección mi Dios creó el universo, los cielos y la tierra. Y eso es lo que mi Dios quiere este día. Hoy en este día quiere plantar en tu corazón. Que tú puedas creer conforme a la Escritura, la palabra de Dios, lo sobrenatural, un Dios sobrenatural, que no te bases en la naturaleza del hombre, en el conocimiento, en las ideas del hombre, sino que puedas entender que hay un Dios que existe, que siempre ha existido y que es el creador de los cielos y la tierra, del universo y su plenitud. Aleluya. Ese es el Dios que yo te quiero presentar hoy. Ese es el Dios que ya te estoy presentando, porque Él quiere que tú le conozcas desde el principio. Él quiere que tú sepas que cuando la Biblia dice en el principio creó Dios, ese principio es Él. Su eterna distancia, su eterna infinita distancia, que nadie conoce cuándo fue, nadie sabe cuándo sucedió, solamente Dios. El Dios todopoderoso, escucha, el Dios todopoderoso. Hay que ser poderoso para haber podido crear el universo y su plenitud. Un universo que se sienta en la palma de Dios, que para ti y para mí es infinito. Es infinito. Miles de estrellas, planetas, galaxias, miles de millones de galaxias, estrellas y planetas. A separaciones que nadie pudiera nunca llegar. Esa es la perfección del Dios que yo te estoy presentando hoy. Un Dios no simplemente todopoderoso, sino un Dios de una sabiduría y un conocimiento sobrenatural. Todo fue creado con un propósito. Hay un propósito de toda la creación, incluyendo la tierra e incluyéndote a ti y a mí. Aleluya. Ese es el Dios que yo quiero presentarte hoy. Hoy, como la primera clase de este programa de estudios en camino a Damasco, mi Dios quiere que tú puedas tener un encuentro personal con Él. Él te conoce. Él sabe quién eres tú. Él sabe hasta el último pelo que cae de tu cabeza, dice el libro de Mateo. Pero tú no le conoces a Él. Y Él quiere que tú puedas creer en un Dios vivo, en un Dios real, no en una filosofía de hombre. Escucha,
no en ideas y conocimientos humanos, sino en un Dios real, un Dios de su palabra, un Dios bíblico, el Dios de la Biblia, del único libro que dice verdad. ¿Por qué? Porque es la palabra de ese Dios que creó. Escucha, volvemos. En el principio, Dios creó el universo. Su palabra se confesó y el poder del Espíritu Santo formó el universo. Porque el Espíritu Santo de Dios solamente trabaja a través de la autoridad de su palabra. Solamente escucha la autoridad de su palabra. Y ese es el Dios que yo quiero que tú conozcas. Un Dios de autoridad y poder, conocimiento, sabiduría. Ese es el Dios que te estoy entregando hoy para que comiences conmigo en este proceso de enseñanza, de aprendizaje para ti y para mí. Y para mí, porque yo no me despego de la palabra de Dios. Yo aprendo todos los días algo nuevo. A través de tantos años, todos los días, escucha esto que te voy a decir. A través de tantos años en Cristo. Aleluya. Tengo que decirte que cada vez que vengo a la palabra de Dios, diariamente, no hay un día que yo no venga a la palabra de Dios. No hay un día que este siervo de Dios no busque el rostro de Jesús. Mi Dios me enseña algo nuevo, me revela algo nuevo. Ese es el Dios que yo quiero que tú aprendas a creer en Él. Un Dios que todo lo hace y que todo lo hizo desde ese principio por amor. Hoy no vamos a llegar a la otra parte de la creación, vamos a quedarnos aquí. No quiero que sea mucho el tiempo, quiero que puedan captar y poder estudiar en porciones pequeñas para que puedan mantenerlo no simplemente en su mente, sino que lo lleven a su corazón. Les pido de todo corazón que antes de estudiar, cuando ya estén preparados para abrir su Biblia, si es que alguno la tiene, si no, búsquenla, porque yo sé que ustedes no le conocen, pero es fácil poder encontrar la palabra de Dios. Este es el libro más vendido en el mundo entero. Yo te aconsejo que te busques una Biblia y que cuando vayas a escuchar este estudio bíblico, este comienzo, que puedas abrirla conforme a las notas que has tomado y a lo que este siervo de Dios te ha enseñado hoy. Vas a aprender mucho conmigo. Vas a aprender porque no es este siervo. Este siervo solamente sigue la voluntad de Dios. No doy un paso si no es confirmado por Dios. Y cuando mi Dios habló, me dijo, yo quiero llegar a ese mundo. ¿Saben por qué? Porque también me reveló que Él está cerca. También me enseñó que está muy cerca, tan cerca de lo que nos imaginamos. Y Él quiere que nadie se pierda, dice, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ahí vamos a llegar. A ese momento donde tú y solamente tú te vas a arrepentir, porque el Espíritu Santo que está aquí hoy va a estar en cada estudio. Ese nunca nos deja abandonados. Su presencia late, aleluya, en cada momento. Y ese Espíritu Santo, cuando lleguemos a ese momento donde tú vas a entregar tu alma a Jesús, tú lo harás. Pero primero tienes que conocerlo. Primero quiere Él que tú le conozcas. Quiere Él que tú estés seguro del paso que tú vas a dar. Venir a los pies del Señor no es por un empujón. Venir a los pies del Señor es por convencimiento del Espíritu Santo de Dios que toca tu alma y te deja saber quién eres. Llegaremos ahí. Y por qué necesitas la salvación, lo que predicamos. El mensaje nuestro nunca ha cambiado en 20 años. Ni nunca cambiará. Y seguiremos predicando lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que papá quiere que prediquemos.
No es nunca conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y eso hacemos. Y este Dios desde el principio, el que creó los cielos y la tierra, te está dando aquí en este momento un respaldo a su palabra. Te está dejando saber, como te lo dejó saber en Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo, la palabra Cristo. Y que en ese principio el verbo era con Dios, la palabra o Cristo. Y que ese verbo era Dios, la palabra o Cristo. Quiere decir que Cristo es Dios. También llegaremos al conocimiento de la Trinidad, que es la Trinidad, porque existe. Todas esas cosas las vamos a aprender. Pero mi Dios quiere que primero sepas de que hay un Dios lleno de amor y de poder, sabiduría e inteligencia, que fue el que creó todo lo que existe y este planeta donde tú y yo vivimos. Esta hermosura. No existe un lugar en la tierra, en su naturaleza, que miremos que no veamos la gloria de Dios. ¡Aleluya! La gloria de Dios la vemos en cada uno de los lugares que miramos en esta tierra. Solo tenemos que mirar al cielo azul. ¿Quién le dio ese color? Aleluya, el resplandor del mar. Ok, pero es el cielo azul de Dios. El cielo que separó Dios para esta tierra. El cielo que separó Dios para esta tierra. Aleluya. Y ese es el Dios que te estoy presentando hoy. Un Dios que no habla mentiras. Un Dios que no trae confusión, porque no es palabra de hombre. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mi Dios no miente. Mi Dios es un Dios sabio, un Dios poderoso, inteligente, un Dios de amor. Dios es amor y Dios te ama. Dios te ama con todo su corazón. Por eso te está invitando a que vengas y a que tomes nota. Cómprate una Biblia. Cómprate una Biblia. Y si la tienes guardada en una gaveta, sácala, sacúdela, porque la vas a usar. Estoy convencido en mi corazón que la vas a usar, porque mi Dios te va a hablar. Mi Dios te está hablando hoy. Mi Dios te está diciendo que por encima de todas las cosas te está garantizando hoy que eres el creador de todo lo que existe. Y voy a terminar aquí. Voy a darle fundamento a este estudio, a esta palabra. Quiero llevarte al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 18, y vamos a terminar. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el Dios que no podemos ver, el verbo, la palabra. Él es la imagen de ese Dios. Dice, el primogénito de toda creación. Ahí vienen los religiosos, ahí entran las confusiones de que si Cristo fue creado. No, nada de eso es verdad. Quédate conmigo, estudia conmigo, que aquí en esta misma palabra te voy a dar la respuesta. Versículo 17 dice, y Él es ante todas las cosas. ¿Estás viendo? Y Él es ante todas las cosas que fueron creadas por Él mismo. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quiere decir, el primogénito, cuando habla del primogénito de toda creación, habla del primogénito en la resurrección. El primero que resucitó, para que en Él se mantenga la preeminencia de todo. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios desde el principio, el único Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. En el principio era la palabra, Cristo. En el principio era la palabra, Cristo, y esa palabra era con Dios, Cristo era con Dios, y dice, esa palabra era Dios. Dios, el Cristo de la gloria. Ese es el que te estoy presentando hoy.
el creador de todo lo que existe, quiere que tú le conozcas, quiere que tú tengas un encuentro personal con Él como lo tuvo nuestro hermano Pablo. Por eso le llamó a estos estudios En Camino a Damasco. Yo también tuve el mío. Hay muchos cristianos que han tenido su encuentro personal con Dios de diferentes maneras. Yo le doy gracias por la manera en que yo tuve mi encuentro personal con ese Cristo de la gloria. Nunca lo olvidaré. Cambió mi vida en un instante. En un instante. Quiere cambiar la tuya hoy. Dios te ama. Vamos a terminar aquí. Vamos a no darle más plazo a esto. Vamos a cerrar este estudio bíblico de hoy aquí con esta palabra. Y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque sé que va a tocar tu corazón. Vas a ir a buscar una Biblia. Y el próximo miércoles sé que todas las notas que tomaste hoy estarán también en tu Biblia. No tengas miedo de escribir en la Biblia y de tomar tus notas cada vez que Dios te revele algo. Una Biblia limpia y sin tocar es una Biblia que no se usa. Nunca has entrado en la presencia de Dios. Te esperamos. El próximo miércoles estaremos contigo de nuevo. Vamos a continuar este estudio En Camino a Damasco. Dios te bendiga, Dios te ama y yo también. Amén and amen.